Imaginen por un momento el Cusco de 1738, en el mismísimo corazón del antiguo imperio inca. Allí nació un hombre que estaba destinado a sacudir los cimientos del poder más grande de su época. Su nombre de nacimiento, José Gabriel Condorcanqui. Pero la historia, la leyenda, lo recordaría para siempre como Túpac Amaru II. Esta es la crónica de su increíble rebelión. Esa es la gran pregunta que nos va a guiar en este recorrido. ¿Qué lleva a una persona a arriesgarlo absolutamente todo, Su familia, su fortuna, su vida, para enfrentarse a un sistema que parece, invencible? Vamos a descubrirlo juntos. Porque para entender una rebelión de esta magnitud, primero, sí o sí, tenemos que entender al hombre detrás de ella. Un hombre que fue forjado entre dos mundos completamente distintos, con la sangre del último inca corriendo por sus venas y a la vez con la educación de los conquistadores en su mente. A ver, su vida fue una completa anomalía desde el principio. Era descendiente directo de la realeza incaica, nada menos. Pero fue educado por jesuitas, lo que le dio una perspectiva única. Hablaba el quechua de su pueblo, el español de los colonos y el latín de los intelectuales. Era literalmente un puente viviente entre dos realidades. Y su matrimonio con Micaela Bastidas, fue clave. Ella no era solo su esposa, era su estratega, su par, la colíder de todo lo que estaba por venir. Su cargo oficial era curaca. Piénsenlo, era el mediador entre las comunidades andinas y la corona española. Pero esta posición era una trampa, una posición imposible. Se esperaba que hiciera cumplir las leyes de un sistema que oprimía a su gente, mientras él intentaba con todas sus fuerzas protegerlos de ese mismo sistema. Y no, él no era un curaca cualquiera. José Gabriel era un exitoso hombre de negocios, un arriero próspero que transportaba mercancías. Pero cada viaje que hacía por los Andes, cada ruta comercial, era también un viaje al corazón de la injusticia. Vio con sus propios ojos la explotación, la miseria, una herida abierta que ni toda su fortuna personal podía cerrar. Y esa herida era profunda. Era un sistema diseñado para desangrar a los pueblos andinos. Y la verdad es que la presión estaba llegando a un punto insostenible. El virreinato del Perú, a finales del siglo XVIII, era justo eso, una olla a presión. Las nuevas reformas borbónicas habían apretado todavía más las tuercas, haciendo la vida aún más difícil. El ambiente estaba cargadísimo de tensión. La pregunta no era si iba a explotar, sino cuándo. Las formas de opresión eran brutales y variadas. La mita, por ejemplo, no era trabajo. Era una condena a muerte lenta en las minas de Potosí. El reparto era una estafa legal, obligándolos a endeudarse por cosas que ni querían ni necesitaban. Los tributos y las alcabalas simplemente los aplastaban. Y todo esto, claro, se apoyaba en un profundo desprecio racial. Y ojo, Túpac Amaru lo intentó por las buenas. Usó sus conocimientos, viajó a Lima, escribió peticiones, argumentó usando las propias leyes españolas para pedir un trato más justo. Pero nada, cada puerta se le cerró en la cara. El sistema era demasiado rígido, demasiado arrogante, y fue en ese silencio, en esa negativa, donde entendió que la única voz que le quedaba era el estruendo de la rebelión. Y así, el hombre de negocios, el diplomático, se convirtió en un hombre de guerra. Lo que vino después fue sencillamente la insurrección indígena más grande y más importante en toda la historia del Imperio Español. El primer golpe fue directo, público y cargado de simbolismo. La captura y ejecución del corregidor Arriaga, un conocido tirano, no fue un simple asesinato, fue una declaración de guerra. Un mensaje clarísimo para el imperio: se acabó la sumisión. A partir de ese momento, ya no había marcha atrás. Y aquí es donde vemos la verdadera dimensión de su visión. Apenas unos días después de empezar la lucha, Túpac Amaru decreta la abolición de la esclavitud. Estamos hablando de algo que se adelantó décadas a los movimientos libertadores del continente. Él no solo quería reformar, quería construir un mundo nuevo. Su llamado a la rebelión no era exclusivo. Con esta frase, invitó a indígenas, mestizos, criollos y afrodescendientes a unirse en una causa común contra la opresión.
Su sueño era una patria unida, no una guerra entre razas. Y la primera gran batalla fue una victoria aplastante. En Sangarara, sus fuerzas, que estaban impulsadas por ciclos de furia contenida, prácticamente aniquilaron al ejército realista. La noticia se esparció como pólvora. Miles y miles se unieron a la causa. Parecía que el nuevo Inca había despertado. Y justo ahí, en la cima de su poder, con Cusco aterrorizado y completamente vulnerable, llegó el momento que lo cambió todo. Su esposa y generala, Micaela Bastidas, le suplicó: «Ataca ahora, no hay tiempo que perder». Pero él dudó. Creyó que esa tremenda victoria le daría el poder para negociar de igual a igual. Esa duda le costaría todo. Ese tiempo precioso que Micaela le advirtió que no perdiera fue justamente el regalo que el imperio necesitaba. Y la respuesta de la corona no fue una negociación, fue una contraofensiva masiva, organizada y absolutamente brutal. El virrey en Lima no se anduvo con rodeos. Despachó un ejército profesional de 17,000 soldados bien armados, veteranos de guerra, con una sola orden: aplastar la rebelión, sin piedad. La balanza del poder de repente se inclinó de forma dramática. Pero la superioridad militar del imperio se selló con la debilidad humana, la traición. Un compadre, alguien de su círculo más íntimo, lo entregó a cambio de perdón. Y así, en un solo instante, todo el corazón de la rebelión, Túpac Amaru, Micaela y sus hijos, fue capturado. Pero su captura no fue el final de la historia. Para nada. De hecho, fue el comienzo de su leyenda. Una leyenda que se forjó en la plaza pública del Cusco, en uno de los espectáculos de crueldad más terribles de toda la historia colonial. La sentencia fue un teatro del terror. Querían destruir no solo sus cuerpos, sino su espíritu, su recuerdo. Lo obligaron a ver cómo ejecutaban a su hijo mayor, luego a su esposa, Micaela, de quien se dice que luchó con tanta fuerza que tuvieron que golpearla para poder matarla con el garrote. Y finalmente su turno. Le cortaron la lengua y ataron cada una de sus extremidades a 4 caballos para desmembrarlo vivo frente a todos. Y entonces pasó algo increíble. Los caballos tiraron y tiraron, pero su cuerpo no se rompía. Se negaba a ceder. En ese último acto de desafío, su leyenda se volvió inmortal. La represión que siguió fue, básicamente, un genocidio. Se calcula que unas 100,000 personas, la gran mayoría indígenas, fueron masacradas en los meses siguientes. Querían ahogar la rebelión en un río de sangre. El imperio no se conformó con matarlo. Quiso borrarlo de la historia. Prohibieron su nombre, el idioma quechua, la ropa tradicional, todo. Pero al intentar apagar su memoria con tanta violencia, lo único que lograron fue avivar la llama para siempre, convirtiéndolo en un mártir eterno. Militarmente, claro, fue derrotado, pero su espíritu, su idea, venció. Su rebelión, ese sueño de un mundo más justo y esa lucha por la dignidad, se convirtieron en la semilla de las futuras independencias de América. Su historia nos enseña que se puede ejecutar a un rebelde, pero es absolutamente imposible matar una idea cuando su tiempo ha llegado.